tiene que ver con la clase práctica número 1. Vamos a resolver, mediante esta modalidad, algunos casos prácticos durante todo el espacio de la clase, así que les pido que vayan viendo la clase práctica número 1 en la sección documentos, que ahí la van a encontrar. De todas maneras, vamos a tratar de explicar desde el comienzo de la clase cómo nos vamos a manejar, ¿no? Para que ustedes no queden perdidos en ese sentido. Igual vamos a dar las indicaciones en la cartelera, así que no se preocupen. Bueno, gracias. Bien, bárbaro. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Buenas noches. Bien, estamos con este tema hoy que nos convoca, que es el de igualdad de trato. Es un tema que en realidad nosotros hace un par de años ya decidimos dedicarle todo un espacio de una clase a la igualdad de trato, tratarlo en una clase especial, dado la relevancia que hoy tienen en todos los aspectos del mundo laboral, no solamente durante el desarrollo de la relación o en la extinción del contrato de trabajo, sino también en las dificultades, ¿no?, que se plantean en el acceso al empleo, relativas al principio de igualdad de trato. Le damos un carácter un poco más amplio al principio de igualdad de trato y hablamos sobre un tema que se vincula con una problemática mucho más extensa, que es la discriminación en el empleo, ¿no?, que abarca todos los aspectos, como he dicho recién, del ámbito laboral. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a tratar de apuntar a aquellos que son de los más actuales, de los más sensibles, de los que se habla, ¿no?, mucho en estos días. Ya hace un par de años el tema de la discriminación es un tema muy, muy relevante, sobre todo por la importancia que hoy se le da, ¿no?, a estas cuestiones que antes eran consideradas de algún modo, de una manera bastante secundaria. Bueno, para eso yo voy a presentar, simplemente la clase va a estar a cargo de la doctora Laguesa, quien va a dirigir un poco la clase y el desarrollo, ¿no?, de los aspectos que vamos a ver en esta oportunidad. Y bueno, y vamos también a contar con la doctora Matute, que va a hablar de uno de los aspectos, además de la doctora Laguesa, y con nuestro ayudante Sebastián Medrano, que es que se incorpora con este tema, que él tiene mucho conocimiento sobre la temática que va a abordar, así que les pido que presten atención, por favor, sobre lo que se habla, lo que se menciona, y esto quizás despierte también en ustedes la inquietud de seguir investigando más sobre estos temas que son muy actuales y de mucha relevancia en nuestra actualidad. Así que bueno, les agradezco a los colaboradores docentes que nos acompañan, la doctora Laguesa, la doctora Matute, Sebastián, que está próximo a recibirte, Sebastián, ¿no? ¿Sí? Bueno, así que bueno. Bien, Mariela, te dejo a vos, en este caso, para que tomes la posta. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y todas. Bueno, bienvenidos, muchas gracias al doctor Rodríguez y a la doctora Matute y a Sebastián por acompañarme en esta clase y en este tema, ¿no?, que es muy interesante porque, bueno, nuestro objeto de estudio del día de hoy va a girar en torno a esta pregunta de si puede el empleador realizar distinciones a sus dependientes, ¿sí? Entonces, a lo largo de la clase vamos a definir en qué consiste la discriminación, cuáles son los mecanismos para poder distinguir si un acto viola o no el principio de discriminación e igualdad de trato. Y vamos a indagar puntualmente el deber de dispensar igualdad de trato y la prohibición de discriminación, ¿sí? Esta obligación se desprende de los derechos y deberes de las partes, y esta clase viene a acompañar la clase anterior, ¿sí? Y esta es una obligación que tiene el empleador de dispensar la igualdad de trato en igualdad de circunstancias hacia los trabajadores, ¿sí? Y este concepto es una derivación de esta obligación más general, que si bien excede al ámbito del derecho del trabajo, y se relaciona con la igualdad y no discriminación. Sí, esta idea, ¿no?, de igualdad y no discriminación tiene no solamente raigambre constitucional, sino que también se sustenta en el derecho internacional de los derechos humanos. Y yo los invito, ¿sí?, a que se fijen en todos estos instrumentos internacionales del derecho internacional de los derechos humanos, que todos, la gran mayoría, contienen por lo menos una obligación, ¿sí?, que hace referencia a este derecho de dispensar igualdad de trato. Así que los invito a que
indaguen y chequen cada uno de ellos. Pero también existen algunos convenios específicos, y en nuestra disciplina, que los vamos a analizar en esta clase, que también contienen cláusulas sobre igualdad y no discriminación. Bueno, vamos a tratar de ver entonces, ¿sí?, en qué consiste la igualdad y esta obligación de no discriminar. Primero en su faz general, ¿sí?, y luego aplicada al derecho del trabajo. El derecho internacional, ¿sí?, de los derechos humanos puso en foco algunos aspectos, ¿sí?, que nos permiten abordar un poco estas cuestiones sobre la igualdad y la no discriminación. El primer método, ¿sí?, para proteger la igualdad es un método que se denomina un método autónomo, ¿sí?, porque vamos a estar hablando de prohibiciones genéricas de discriminación. Los invito también a que busquen el artículo 17, ¿sí?, de la Ley de Contrato de Trabajo, donde el legislador prohíbe cualquier tipo de discriminación, en especial si las que se fundan en motivo de sexo, raza, nacionalidad, motivos religiosos, motivos políticos, gremiales o de edad. Este método sí se denomina autónomo y abierto, y el mandato es prohibir cualquier tipo de discriminación. Luego, sí, encontramos otro mecanismo, sí, que están subordinados, sí, a un tipo de población específica, es decir, que se protege a un grupo determinado de personas. Un ejemplo en la Ley de Contrato de Trabajo, sí, lo vamos a encontrar en los artículos 177 a 178, donde el legislador va a proteger, sí, a una población específica, en este caso es a la trabajadora embarazada. Y está dirigido únicamente, sí, a este tipo de trabajadoras. En el derecho, ¿sí?, del trabajo vamos a encontrar normas tanto de en uno como en otro sentido, protección autónoma o protección específica. Pero tenemos que hacer foco en el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí?, que está relacionado con el tema de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Perdón, pero estoy admitiendo a compañeros. Bien, en el artículo 1, ¿sí?, los invito también a que lo lean con atención, específicamente va a considerar, ¿sí?, discriminación a los efectos del convenio cualquier distinción, exclusión o preferencia basada, ¿sí?, en motivos de raza, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, ¿sí?, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de trato en el empleo y en la ocupación, ¿sí? Y aquí se hace hincapié en este efecto cuando se produzca la anulación o la alteración, ¿sí?, de igualdad de oportunidades en el empleo y en la ocupación. ¿Sí? Y este tipo en el convenio, ¿sí?, existe esta posibilidad, ¿sí?, de fijar límites, ¿sí?, a ciertas distinciones. Y se convierten entonces en justificados los actos de acuerdo a si se respetan o no esos límites. Y esto va a estar íntimamente vinculado, ¿sí?, al concepto que nosotros vamos a tener sobre discriminación e igualdad de trato. Y este límite, ¿sí?, para discernir cuándo una conducta es discriminatoria o no, tenemos también algunas categorías a considerar. Una primera categoría, ¿sí?, es la que nos dispensa a todos un trato idéntico, ¿sí? En este caso, entonces, no se admite ningún tipo de diferencias entre los ciudadanos del país, y hay otras categorías que van a admitir, sí, distensiones. En esta, digamos, categoría genérica, ¿sí?, no está mal, sino que está el foco puesto a cuando la discriminación es arbitraria. Inclusive, ¿sí?, si nosotros pensamos, nosotros hacemos discriminaciones todo el tiempo, ¿sí? Nosotros discriminamos lo que nos gusta de lo que no nos gusta. Y siempre hacemos distinciones, ¿no? Y estas distinciones no son de primera mano discriminatorias, porque si uno busca en la Real Academia Española el concepto de discriminación, una primera acepción es de discernir
o distinguir las cualidades de las cosas o de las personas. Entonces, cuando la discriminación es hostil y arbitraria y cuando merece reproche, es cuando altera o anula la igualdad de trato y de oportunidades. Otro tipo de categoría o de vara para medir cuándo una conducta es discriminatoria o no, lo tenemos en la teoría de categorías sospechosas, ¿sí? O de grupos de personas o de ciertas condiciones. Esto seguramente lo habrán visto en derechos humanos o en derecho constitucional, ¿sí? Y acá específicamente están protegidas ciertos grupos de personas. Y cierto tipo de conducta, sí que lo segregue, cuando cierto tipo de conducta segregue a ese tipo de personas, ¿sí? Ahí vamos a decir que la conducta es discriminatoria y si emana de una norma, que esa norma es inconstitucional, a la luz del ordenamiento de los derechos humanos. Y estas categorías sospechosas van a responder a una dinámica, ¿sí? De grupos que fueron históricamente postergados. Pensemos el tema del grupo migrantes, el grupo género, el tema del colectivo LGTBIQ+, y otros. Y lo importante es que en estas categorías sospechosas se va a invertir la carga de la prueba, cuestión que más adelante, más adelante de la clase vamos a determinar qué es lo que sucede con la prueba. Para que tengan en cuenta, ¿sí? En la legislación específica, se protege, ¿sí? Las conductas discriminatorias. Tenemos en primer lugar el artículo 16, ¿sí? De la Constitución Nacional, donde establece este concepto de igualdad y no discriminación, y que, como ustedes saben, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Sí? En un primer aspecto, si esta igualdad era la idea de una igualdad formal, ¿sí? Que se insertó en la primera parte de la Constitución, y en el marco del constitucionalismo que garantizaba de algún modo las libertades individuales de las personas frente al Estado, ¿sí? Que esto que nos asegura que todos somos iguales ante la ley, al establecer específicamente que no existen prerrogativas de sangre y que todos vamos a ser iguales frente al Estado. Esta es una primera igualdad, una primera visión de igualdad, pero para garantizar, ¿sí? Esta igualdad material necesitamos garantizar la igualdad de oportunidades. ¿Cómo vamos a garantizar esa igualdad de oportunidades? Con medidas de acción positiva. Y vamos a ver cómo fue evolucionando, ¿sí? En materia de discriminación y el principio de igualdad de trato en el derecho del trabajo. La evolución, bueno, la vamos a encontrar en primer lugar en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. En materia de discriminación e igualdad de trato, tenemos el convenio 100 sobre la igualdad de remuneración del año 1951, que bueno, también les pedimos que lo busquen y que lean, digamos, específicamente el artículo 1 parte B, que entiende que la expresión igualdad de remuneración entre mano de obra masculina y mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. Y en el artículo 3º, ¿sí? Estipula evaluaciones que se llevan adelante para medir el desempeño mediante a cuestiones objetivas. Y también les pedimos que lean el artículo 3. Lo que es interesante destacar, ¿sí? Es que partimos de una media o de un primer convenio, ¿sí? Que garantiza, ¿sí? Que la igualdad entre mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor. Un año más tarde, en el año 1958, la Organización Internacional del Trabajo, en el seno de la organización se firma el convenio 111, que es sobre discriminación en el empleo y ocupación. Y en el artículo 1, ¿sí? Y aquí podemos tener una primera o una acepción, ¿sí? De lo que se entiende por discriminación, que establece que la discriminación va a comprender cualquier distinción o exclusión basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de trato y oportunidades o de trato en el empleo y ocupación. Y este convenio, ¿sí?
sin duda, es uno de los instrumentos más importantes. En primer lugar, porque amplía el concepto de discriminación, ¿sí? De hecho, cuando leemos el artículo 1, y leanlo completo porque sigue, es interesante porque habla del concepto de discriminación y va a comprender, en primer lugar, cualquier tipo, ¿sí?, de distinción, exclusión o preferencia, ¿sí?, basada en motivos, bueno, de raza, color, sexo, religión, opinión política, que tenga por efecto, ya lo dijimos, anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo. Y en el inciso B, permite ampliar estas categorías. Así que es interesante, porque no estamos hablando de esta visión anacrónica, ¿sí?, de mano de obra masculina y femenina, sino que hablamos de otras características en las cuales se puede discriminar, ¿sí? El color de piel, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional. Es decir, que este convenio deja la puerta abierta, ¿sí?, para que cada Estado, en función de sus necesidades y en función de sus circunstancias sociales, pueda ampliar esta definición de discriminación. Y es también interesante agregar, ¿sí?, que los artículos 2 y 3 de este convenio le imponen una obligación al Estado, ¿sí?, que llevan a cabo medidas de acción directa, ¿sí?, para pasar a un plano de igualdad formal a un plano de igualdad material. Y es también muy importante en la legislación la ley 23.592, que es específicamente sobre de actos discriminatorios. Y le vamos a dar la palabra a la doctora Matute para que nos explique sobre ello. Profe, ¿puede repetir el número de ley? 23.592. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo justamente voy a hablar sobre la ley 23.592, que es del año 1988, bueno, que se dio en llamar la ley antidiscriminatoria, en donde, bueno, precisamente se tipifican todas las conductas que por actos u omisiones discriminatorios referidos a temas de raza, de sexo, de religión, nacionalidad, de opinión política, de ideología, opinión gremial, caracteres físicos, condición social, es decir, todos los conceptos que recepta de toda la normativa que ya citó la doctora Laguesa, en condiciones igualitarias, que esto lo introduce nuestra ley, vulneren el ejercicio o el reconocimiento de los derechos de cualquier persona. Entonces, acá es interesante porque amplía, digamos, el concepto de que puede ser a través de un acto o una omisión discriminatoria, y hace foco en la persona que infringe, digamos, este acto discriminatorio, indicando que va a ver, vamos a citar bien el artículo, que debe reparar dicha conducta, es decir, dejar sin efecto el acto y además debe indemnizar material y moralmente al damnificado. Esto fue en 1988 y a partir de aquí empezaron a debatirse si esto era aplicable en derecho laboral o si cuando había actos de discriminación en derecho laboral debía, digamos, quedar solamente, digamos, protegido por la ley de contrato de trabajo. Así fue que la Corte, en el fallo Álvarez con Cencosud, en el año 2010, dio luz definitivamente sobre este largo debate, indicando que esta ley, la ley 23.592, que se refiere, digamos, a la discriminación, es plenamente aplicable en el ámbito del trabajo. ¿Qué significa que sea aplicable en el ámbito del trabajo? Significa, digamos, que ante un hecho discriminatorio, a pedido del damnificado, es decir, ante una acción del trabajador,
el juez puede determinar dejar sin efecto ese acto, que es considerado nulo, volviendo las cosas al estado anterior a ese acto discriminatorio, lo cual en derecho laboral significa, ante un despido con motivos discriminatorios, significaría reinstalar al trabajador en su puesto de trabajo, es decir, el cese de la conducta discriminatoria. Además, bueno, por supuesto, el segundo aspecto que prevé específicamente el artículo 1 de la ley 23.592 es que el deber de reparar los daños materiales y los daños morales ocasionados por esta conducta. Otro aspecto importante es que algo había mencionado al inicio la doctora Laguesa, es cómo probar que existió un acto discriminatorio y que el despido tuvo causa justamente en una conducta discriminatoria del empleador. Bueno, como ustedes saben, por el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial, en principio, digamos, la carga de la prueba la tiene quien invoca el hecho. Ahora, en materia para probar un acto discriminatorio, acá hacemos un avance hacia la carga dinámica de la prueba. Es decir, que el trabajador solamente va a estar obligado a invocar por indicios, o sea, contextualizar los hechos que consideran discriminatorios, y luego, a partir de ahí, es el empleador el que tendrá la carga de probar que el despido se debió a cualquier otra causa, obviamente cualquier otra causa objetiva y razonable, totalmente ajena a la discriminación que ese trabajador invoca. Acá también la Corte se pronunció en el caso Varela con Disco, y en el caso, entre varios otros casos, Pelicori con Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en el año 2011. Bueno, luego esta ley obviamente prevé algunas otras cuestiones de pena, de agravantes en la pena y de previsión y de información para prevenir, digamos, estos actos de discriminación, pero bueno, en lo que atañe al derecho laboral y a la aplicación a los trabajadores, hacemos especial referencia a estos fallos de la Corte, que fueron los que sentaron, obviamente, la doctrina que se aplica actualmente, ¿no? Respecto, digamos, a esta primer cuestión que se debatía antes del fallo de Álvarez con Cencosud, obviamente que si remitimos, digamos, a la proscripción constitucional de discriminar, que no admite ningún tipo de excepción, obviamente la tendencia era lo que finalmente terminó determinando la Corte, ¿no? Que sin importar si se trataba de un trabajador o de una cuestión ajena al trabajo, la ley de antidiscriminación protegía y daba este derecho a acción, ¿no? Esta acción de reinstalación, en este caso de puesto de trabajo, tornando totalmente ineficaz, con efecto retroactivo, ese acto discriminatorio. Bueno, respecto a la LCT, la doctora Laguesa ya mencionó los artículos que también conjugan con la ley de discriminación, que son el artículo 81, el 17 y también el 17 bis de la ley de contrato de trabajo. Bueno, un poco con este tema estaríamos, y ahora lo que habíamos pensado con la doctora Laguesa
y con Sebastián, era hacer una búsqueda, proponerles una búsqueda. Ahora le paso la palabra a Sebastián para que explique un poquito de qué se trata lo que vamos a proponer para seguir trabajando. Bueno, hola a todos y a todas, yo soy Sebastián Medrano. Invito a quienes quieran a habilitar sus cámaras porque vamos a hacer una actividad un poquito interactiva, va a llevar 2 minutos, pero quienes quieran habilitar, los invito a hacerlo. Les voy a pedir que agarren su celular o abran algún sitio de búsqueda en el dispositivo que tengan, en la compu, donde sea. Y les voy a proponer un ejercicio en el idioma, utilizando el idioma inglés. ¿Por qué? Porque nuestro idioma, ya sabemos que tiene género femenino y masculino. Sin embargo, el idioma inglés no. Entonces, les voy a pedir que busquen la palabra babysitter en Google. Para quienes no dominen el inglés, me avisan y les digo cómo se escribe. Voy a buscar yo también. Y ahora vayan a imágenes. Vieron que cuando ustedes ponen babysitter, les dice que la traducción es niñera o niñero. ¿Quién me dice que encontró en imágenes? Mujeres, más que nada. Bien, ahora busquemos la palabra SEO. ¿Saben lo que es un SEO? El que está dirigiendo una empresa, te estás... Correcto. Sí. Y díganme qué encontraron en imágenes. Hombres, La gran mayoría son hombres. Hombres. Pocas mujeres, pero la gran mayoría son hombres. Algunas mujeres, pero más hombres. Esto se llama sesgo algorítmico. Y quiere decir que cuando se programa un sistema para que se le ingrese una información y entregue un resultado, se establece un criterio. Ese criterio es establecido por seres humanos que tienen sesgos discriminatorios, conscientes e inconscientes. Digamos, hay que hacerse cargo que todos y cada uno de nosotros tenemos un sesgo y que no es malo en sí, es algo que nos pasa a pesar de nosotros mismos. Lo que es bueno es poder identificarlo, revisarlo y revertirlo. Porque somos personas que podemos ejecutar esos procesos. Las computadoras no. A la computadora se la programa para que ejecute la misma acción repetida ante el mismo estímulo y entregue el mismo tipo de resultado con el mismo razonamiento. Con lo cual, cuando se programan sistemas, los sistemas no tienen la posibilidad de autorrevisar ese sesgo y revertirlo. Lo va a repetir indefinidamente. Dirán, ¿qué tiene que ver esto con el derecho laboral? Tiene que ver. Tiene que ver porque actualmente la mayoría de las búsquedas de empleo se realizan por Internet. Y la mayoría de los filtros que se aplican a las personas que se postulan a un empleo son a través de sistemas que están programados para buscar una serie de características y descartar otras. Esos sistemas están programados por personas que tienen sesgo y casualmente, y ahí le doy el pase a Marie, la mayoría de las personas que se dedican a la programación son hombres. Marie, todo tuyo. Bueno, qué interesante, ¿no? Este ejercicio que hicimos. Nos quedan 3 minutos, así que si se corta, entramos a la misma reunión, ¿sí? Y después continuamos. Bien, es interesante el tema de la programación, ¿sí? Y de la incorporación de, no solamente de mujeres, en las cuestiones de
tecnología, sino también de crear grupos de trabajos variables. Por eso es la importancia, ¿sí? Y es interesante este punto porque en 1962, ¿sí?, la carrera que hoy es de programación, la mayoría de las mujeres eran estudiantes de esa carrera en la Universidad de Buenos Aires. Hoy solamente sí hay una mujer cada 5 varones. Entonces, bueno, se realizaron estudios, ¿sí? ¿Por qué las mujeres fue decreciendo su incorporación a ciertos tipos de trabajo masculinizados? Bien, una de ellas es porque cuando nosotros hablamos de tecnología, de programación, se nos viene, ¿sí?, a la cabeza esto que nos pasó con lo del SEO o con Baby Sister, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en tecnología y en programación, ¿sí?, tenemos el estereotipo de varón, de un hombre varón blanco, ¿sí? Seguramente que no era bueno para las conquistas amorosas y nerd estudiando todo el tiempo. Y en cambio, sí, las mujeres, y esto también pasa desde la niñez, ¿sí? Pensemos en los juegos, ¿sí? Las cajas de juegos, ¿sí? ¿Cuántos juegos de tecnología de ciencia están pensados para las mujeres? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa, ¿sí?, en la era de los videogames? ¿Sí? Siempre tenemos a la mujer de manera sexualizada, con estos personajes femeninos sexualizados, y en cambio esto que sucede, ¿no?, los kits de ciencia son para los niños. Y también lo que pasa con los colores, ¿sí? Hay colores para mujeres, hay colores para hombres, ¿sí? Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque ya desde niñas, ¿sí?, o desde niños, nos hicieron creer, ¿sí?, que los hombres eran buenos para las matemáticas, que se animaban a tomar riesgos. En cambio, bueno, las mujeres tenemos menos confianza en estos aspectos. ¿Y esto cómo influye en lo cotidiano? ¿Sí? Influye en lo cotidiano con el tema de las búsquedas laborales, pero también influye, por ejemplo, con el cinturón de seguridad, ¿sí? El cinturón de seguridad fue pensado por hombres, entonces hubo, estadísticamente, ¿sí?, las mujeres sufrían mayores lesiones que los hombres. ¿Por qué? Justamente porque no había un equipo diverso de trabajo.